Es una bendición, hermanos, poder nuevamente estar aquí reunidos en la casa de nuestro Señor para poder estudiar su palabra. El Señor tiene algo que decirnos en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Veo algunas caras que algunos días no habíamos visto, caras nuevas de hermanos que nos visitan, y de verdad que es una bendición estar juntos y como iglesia, como familia en Cristo, y poder alabar a Dios y también poder escuchar su palabra. Vamos a orar. Dios bendito que estás en los cielos, gracias, Señor. No nos vamos a cansar nunca de decirte gracias por tu amor inefable, amor que no podemos describir con nuestras palabras porque no nos alcanzan, Señor, no son suficientes para poder hablar de ese amor tan grande que has tenido para con nosotros al darnos a Cristo y en Él darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Espiritualmente, Señor, queremos que también nos suplas, que tú nos des de tu palabra en este momento, que podamos aprender, que podamos, Señor, recibir ese toque de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que nos llene, Señor, de ti. Gracias, Padre eterno, por esta palabra que tú has preparado para nosotros en este día. Te lo rogamos a través de Cristo. Amén. Gracias. Tomen sus lugares y abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo número 14. Un pasaje que a lo mejor ya hemos considerado en alguna otra ocasión, pero pues el Señor nuevamente nos guía para poder compartir esta porción de la Escritura. Y recuerden que siempre tenemos que mirar la palabra de Dios pues como si nunca lo hubiésemos visto. Vamos a encontrar algo nuevo en cada ocasión porque es una fuente inagotable de bendición la palabra de nuestro Señor. Israel, el pueblo de Dios, había salido de Egipto después de más de 400 años de esclavitud, de servidumbre, generación tras generación. Estaban condenados a vivir de esa manera como esclavos. Nacían esclavos, morían esclavos. La condición de ellos era terrible. Lamentable, ¿no? Para un pueblo esclavizado por tantos años, sin condiciones ni siquiera humanas. Eran lastimados, eran afligidos, hasta que dice la palabra de Dios que el Señor habló a Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado ese gemir que ellos tienen en esa condición. Ahora Israel había salido de Egipto, de esa casa de esclavitud. Dios había obrado 10 plagas, tú lo recuerdas, 10 plagas en las que el Señor mostró su poder y exhibió a las deidades egipcias, porque en cada plaga estaba representado uno de esos dioses que tanto Egipto creía en ellos, confiaba en ellos. Fueron avergonzados esos dioses egipcios a través de los milagros que Dios obró en estas 10 plagas. El Señor entonces, después de esas plagas, Dios los libera. Y Dios había de cumplir su promesa de llevar a su pueblo, Israel, a un lugar mejor, tenerlos en condiciones mejores y cumplir así el Señor su propósito, de guiarlos a través de un camino hasta poder introducirlos a la tierra que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este hecho está registrado en este capítulo 14 del libro del Éxodo. Y es un pasaje que está registrado allí para animar a los hijos de Dios de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las naciones, para dos cosas. Primero, para seguir las indicaciones de Dios y para mostrarnos que nosotros podemos confiar en Dios y seguir caminando, seguir adelante tomados de la mano de nuestro Dios. Y vamos a nuestro texto, por favor, Éxodo 14, porque lo primero que vemos en los versículos del 1 al 4, vamos a tomar esta sección. Lo primero que notamos nosotros es que Dios le da instrucciones a Moisés.
Ahora que han salido de Egipto, que se dirigen a ese lugar al que Dios había prometido entregárselos, Dios da instrucciones a Moisés y las instrucciones son muy claras. Les dice hacia dónde tienen que caminar, qué es lo que tienen que hacer, dónde se tienen que asentar, dónde tienen que permanecer allí. Instrucciones. Dios da instrucciones. ¿Para qué son las instrucciones? Para seguirlas. Sí, cuando tú compras, no sé, una herramienta, cuando tú compras un electrodoméstico en tu hogar, traen un papelito allí adentro, ¿no?, que dice instructivo. No es para prender la estufa ni el boiler. El instructivo te garantiza algo, ¿no? Te garantiza algo. Cuando tú sigues instrucciones, tienes una garantía de que lo que va a suceder, si hablamos de herramientas o de electrodomésticos o cualquier otra cosa, ¿sí? Incluso hasta los carros traen un manual, ¿no? Traen ahí instrucciones que casi nunca leemos, la verdad. Pero es importante el instructivo, y aquí Dios precisamente nos muestra en su palabra cuán importante es seguir sus instrucciones. Dios les dice, versículo número 2, Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel que den la vuelta, ¿sí? Mira, cuando nos dejamos dirigir por Dios, cuando seguimos las instrucciones de Dios, como lo que te estaba diciendo, te va a garantizar siempre algo. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos, como enseñarlo en la iglesia, que una persona que obedece las instrucciones de Dios le va a asegurar un resultado de acuerdo al propósito y con bendición, ¿sí? Dios le dijo a Josué: mira, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Tú sigue todas las instrucciones, guarda mis mandamientos, medita en ellos. ¿Y te acuerdan qué le dijo? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Allí está la garantía. Tú sigue las instrucciones y se te va a asegurar el resultado. Y Dios le dice claramente a Moisés, le dice: mira, diles que den la vuelta y van a sentar su campo delante de Piahirot, entre Migdol y la mar hacia Baal-Zephón. Delante de él asentarán el campo junto a la mar. Allí se van a quedar. Den la vuelta, caminen y permanezcan allí. Estas son las instrucciones que Dios les da. Y Dios le está dando la orientación al pueblo. Cuando nosotros estamos bajo la dirección de Dios y escuchamos la voz de Dios, estamos caminando por una senda segura, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos esas indicaciones de Dios, cuando seguimos sus órdenes, nosotros estamos dentro de la dirección y de la orientación del Señor. Hay personas que caminan sin orientación, sin destino, sin rumbo, sin brújula. Nosotros, siguiendo las instrucciones de Dios, estamos en el camino correcto. Hay que tomar ese camino para poder llegar al destino, para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios no nos va a dar ninguna instrucción para nuestro mal. Dios no nos va a dar ninguna instrucción que nos lleve a un destino que esté fuera de su propósito. Así de bueno es Dios con nosotros. El Dios que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como iglesia nos va dirigiendo y nos va dando las instrucciones. Hoy nosotros tenemos en su palabra el manual completo de las instrucciones de lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder llegar al destino que el Señor nos ha asignado, ¿sí? Cuando Dios guía nuestros caminos, nosotros podemos caminar confiados, aún cuando en este relato vamos a ver que va a haber situaciones difíciles, hay problemas. Ya lo hemos dicho, que la vida cristiana no está libre de situaciones difíciles, de problemas. Pero ayer en el culto que llevamos a cabo, le decía a los hermanos, lo que viene por delante, Dios está allí. Dios está allí contigo.
Y el Señor va a seguir estando con nosotros, hermanos, como dice la palabra, hasta el fin del mundo. Obstáculos, enemigos, situaciones difíciles, pues siempre las hay. Y no solamente en nuestra vida como cristianos, los enfrentamos día tras día en el trabajo, ¿sí? En nuestro diario vivir encontramos obstáculos, pero haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, el Señor nos asegura un buen resultado, ¿sí? Dios con anticipación, vean esto, versículo número 4, versículo número 3 y 4, dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Todavía no caminaban, todavía no se dirigían hacia el lugar, pero Dios ya sabía que iban a quedar encerrados. ¿Y con qué propósito Dios dirige a su pueblo para acorralarlos? Usando este término. ¿Con qué propósito? Dios ya sabe hacia dónde estamos caminando. Dios sabe por dónde vamos a cruzar. Dios dice en su palabra: cuando tú pases por las aguas no te anegarán. Cuando tú pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Yo sé por dónde vas a pasar. Mira, aquí el Señor les dice, va a llegar un momento en el que Faraón, Dios ya sabía que Faraón los iba a perseguir y que iban a quedar acorralados allí en el desierto, encerrados. Dice el versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón. Todo lo que Dios hace en la vida de su pueblo va a ser para que su nombre sea glorificado. Dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Dios hace todas las cosas para su gloria, ¿sí? El Señor sabe lo que va a ocurrir antes de que sucedan las cosas. Antes de que ellos lleguen, Dios dice, yo ya sé que van a quedar acorralados o encerrados. Yo ya sé que el corazón de Faraón se va a endurecer y los va a perseguir. Esto no te da confianza de saber que por donde nosotros pasemos, Dios ya lo sabía, como también sabe lo que va a venir después. Nada está fuera ni del conocimiento ni del propósito que Dios tiene para tu vida como pueblo, como iglesia. Y nada, puedes dar por cierto que nada de lo que te ha sucedido o de lo que me ha sucedido a mí hasta el día de hoy está fuera del conocimiento y del propósito de Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar, aun cuando nosotros nos metemos en problemas. A veces es doloroso, ¿verdad? Es triste, a veces uno no entiende por qué tienen que pasar esas cosas, pero mira, creo que esta historia nos enseña eso, de que si seguimos las instrucciones de Dios, no importan los obstáculos, no importan los enemigos, no importan las situaciones que nos vayan a causar dolor o sufrimiento, pero Dios nos va a ayudar a pasar. Por eso son importantes las instrucciones que Dios nos da. El pueblo de Israel había salido con mano poderosa de Egipto, habían salido animados, había regocijo en sus corazones, porque cuando uno experimenta la libertad, pues hay gozo en nuestras vidas. Y salieron así motivados, pero no pasó mucho tiempo cuando llegaron estas situaciones que narra el capítulo 14 y que decíamos que están allí registradas para enseñarnos a confiar en Dios, siguiendo sus instrucciones para poder seguir caminando hacia adelante. Hagamos lo que Dios dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Continuamos. Mira, decíamos que obstáculos y enemigos sí los hay. Versículo 5 en adelante dice, fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo. Ahora Faraón, con un corazón endurecido, decide perseguir a los hijos de Israel. La libertad de los hijos de Dios, de los israelitas,
ahora se torna en un tema de incomodidad para los egipcios. Faraón dice, ¿cómo los dejé ir? La libertad incomoda a otros. Nuestras condiciones de bendición, de bienestar incomodan a otros. Y aquí está, ¿no? Los egipcios deciden ahora preparar, disponer su armamento. Dice que unció su carro, tomó consigo su pueblo. Cuando nosotros caminamos en la vida espiritual, en nuestra vida cristiana, no sé si te has preguntado alguna vez si tenemos enemigos. No nos los buscamos, sino los buscamos, dice el apóstol Pedro, cuando nosotros somos castigados o estamos cosechando el fruto de el sufrimiento viene como producto de nuestras consecuencias, de nuestros actos. Dice, si sufrimos por esa causa lo tenemos merecido, pero cuando sufrimos por la causa de Cristo somos bienaventurados, ¿no? Hay una diferencia. El que nosotros tengamos enemigos sin haberlos buscado, ¿sí?, es para la gloria de Dios. Y en este relato vemos cómo entonces los egipcios persiguen a Israel. Ahora Israel se encuentra en un lugar que, si geográficamente lo describiéramos, como dicen los comentaristas, habían quedado atrapados, sí, entre montañas de piedras, enfrente el mar y a sus espaldas los egipcios. Estaban acorralados completamente los israelitas, pero ellos habían obedecido a Dios. Ellos habían obedecido a Dios y no tendrían por qué dudar de lo que estaban pasando ahora. Si tú obedeces a Dios, hay cosas que pasan en nuestra vida y no las entendemos. Y los israelitas pudieron haber dicho, bueno, ¿y por qué nos trajo Dios aquí? Y de hecho lo hicieron en una queja en contra de Moisés. ¿Cómo si obedecimos a Dios, si yo obedezco a Dios y me pasa esto? ¿Por qué si yo estoy obedeciendo a Dios y ahora me encuentro acorralado? ¿Por qué? Mira, si estás obedeciendo a Dios, estás haciendo lo correcto, o estamos haciendo lo correcto. Pase lo que pase en cualquier circunstancia, si tú estás obedeciendo a Dios, estás en el camino correcto. Aunque de repente no entendamos por qué pasan ciertas cosas que pasan, como está aquí. Ellos obedecieron. La Biblia dice aquí que ellos lo hicieron así. El versículo 9, adelantándome un poquito, dice, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronlos asentando en el campo junto a la mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. A donde Dios les dijo que fueran, ellos fueron. Y entonces estaban en el lugar correcto. Aunque aparentemente se encontraban en una situación en la que no había salida. Decíamos, montañas a los lados, enfrente el mar y a sus espaldas los egipcios. Pero ellos obedecieron. Llegaron al lugar a donde Dios les dijo, siguieron las instrucciones que Dios les dijo. Den vuelta a la derecha, caminen, lleguen a tal lugar y allí asiéntense. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios sabe lo que hace en nuestras vidas. A veces es difícil entender. Pero nuevamente te recuerdo aquel pasaje, y que lo he citado infinidad de veces. Cuando el Señor lavaba los pies a los apóstoles y llega con Pedro, y Pedro le dice, no me vas a lavar los pies. Pero Cristo le dice, mira Pedro, lo que yo estoy haciendo ahorita, tú no lo entiendes. Lo vas a entender después, ¿no? Y aquí podríamos aplicarlo a esta historia, porque ahora Israel está encerrado, ¿no? Y esto aplica perfectamente. Mira, lo que yo estoy haciendo, tú no lo entiendes ahorita. De hecho, la situación los llevó a la desesperación. Los llevó a levantar una queja en contra de Dios. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? La pregunta no debe ser por qué, sino para qué, porque Dios siempre tiene un propósito. Y ya hemos dicho también que el propósito de Dios no va a cambiar.
ni por las circunstancias, ni por los problemas, ni por los enemigos, ni por la adversidad, por ninguna cosa. Pablo, cuando escribe en la epístola a los Romanos, dice, hablando del sufrimiento, del peligro, del cuchillo, del hambre, de la escasez, de todas esas cosas, dice, nosotros somos vencedores en Cristo sobre todas esas cosas. En esas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Es decir, que el propósito de Dios no va a cambiar. Si Dios ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Y si Dios dice que te va a dirigir a un lugar, y si tú sigues las instrucciones, ese propósito, ese destino no va a cambiar. Ese es nuestro Dios. Esa es la bondad, el amor de Dios para con nosotros a través de Cristo. Y nos muestra entonces que nosotros podemos confiar en Él. Pero ¿por qué el Señor permite? ¿Para qué el Señor permite que lleguemos a momentos difíciles de nuestra vida como en esta historia? Creo que aquí hay una respuesta. Ellos llegan a la desesperación porque como humanos no estamos libres, decía, de todas estas cosas, ni tampoco de desesperarnos. A veces nuestras emociones nos traicionan. Dice el versículo 10 que cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, ellos alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera. ¿Por qué tienen miedo? Creo que hay dos cosas por las que ellos tienen miedo. Una, porque conocen al enemigo, conocen a los egipcios. Israel, que había salido de Egipto, sabía del armamento que tenían los egipcios. Tenerlos a espaldas les hace recordar que el enemigo es fuerte. Les hace recordar que tienen armamento. Conocen el carácter de los egipcios. Sabe que son crueles, que son despiadados, que no van a tener misericordia. Ellos los habían visto. Cuando un esclavo hebreo moría, para ellos era tan fácil deshacerse de uno y poner a trabajar al siguiente. Esa es una de las razones por las que ellos tienen miedo. Conocen la fuerza del enemigo. Y la otra cosa que yo entiendo aquí es que ellos conocen su debilidad. No eran personas que estuviesen ni instruidas para una batalla, para una guerra, ni tampoco cuentan con la fuerza necesaria como para poder enfrentar al enemigo. Ellos, por eso es que dice la Escritura, alzaron sus ojos, ven a los egipcios y temen en gran manera. Creo que ahora ellos tienen que cambiar el enfoque para no mirar estas cosas, sino mirar a Dios, porque ellos solamente tienen conocimiento de la fuerza del enemigo, de su armamento, y tienen conocimiento de su debilidad, pero no conocen el poder de Dios. Lo habían visto a través de las 10 plagas, pero tan rápido se les olvidó lo que Dios les había mostrado a ellos a través de esas plagas. Y estaba yo leyendo un comentario que decía que los egipcios no olvidaban lo que Dios había hecho en esas 10 plagas, en esas 10 señales. Pero Israel, a este punto, se le había olvidado el poder de Dios. Y algo así hay en las historias del Nuevo Testamento cuando los demonios, fíjate, los demonios, cuando eran expulsados, cuando Cristo estaba frente a ellos, los demonios sabían del poder de Cristo y le decían, no nos mandes al infierno. El enemigo conoce el poder de Dios. ¿Por qué el pueblo no pone atención en el poder de Dios? ¿Por qué dirigimos nuestro enfoque a nuestra debilidad, a nuestro problema, a nuestra situación? Estamos enfocando mal nuestra mirada. Si los mismos demonios, y lo dice también Santiago, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, saben del poder de Dios. Y lo que este pasaje también quiere enseñarnos es
a no mirar nuestras situaciones, no mirar nuestra debilidad, sino aprender a mirar a Dios. Ahora ellos habrían de experimentar nuevamente el poder de Dios. Pero decía, ¿para qué llegar a ese punto? Dios los había llevado a ese lugar donde tendrían que reenfocar su mirada a Dios, y ellos también tendrían que aprender a humillarse en la presencia de Dios, a doblar sus rodillas delante del Señor. Ellos presentan su queja. Versículo 11, le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Tanta fue su desesperación que dice: mejor nos hubiéramos quedado allá. La condición anterior parece ser que no era tan mala a como nos encontramos hoy. Mira, no veas las circunstancias, no veas el momento, confía en Dios. Dios tiene poder, pero nos hemos fijado más en nuestros problemas. Y esos problemas nos han puesto a temblar. Y esas enfermedades nos han puesto a temblar como humanos. Pero este pasaje creo que es hermoso y nos muestra, nos dirige hacia Dios. Dice que estos hombres que se dirigen a Moisés con estas quejas, con esta murmuración, dicen: hubiésemos quedado allá. Esto es lo que te decíamos, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés hace lo que puede como siervo de Dios. Le dice al pueblo de Israel: miren, no teman, quédense quietos, vamos a esperar, ¿sí? Vamos a seguir las instrucciones de Dios. Qué difícil para Moisés motivar a un pueblo, dirigir a un pueblo que solamente se ha fijado en el enemigo y en su debilidad. Pero Moisés, esperanzado en Dios, le dice: quédense quietos. Miren, seguimos las instrucciones de Dios. Si Dios nos trajo aquí, no nos trajo para perecer. Hay un canto, ¿no? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios no te ha traído aquí para regresar, sino para seguir adelante. Moisés está hablando con el pueblo de Israel. Moisés todavía no conoce muchas de las cosas que nosotros conocemos de la Biblia, porque si no, Moisés les hubiera dicho: miren, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, es pronto auxilio en las tribulaciones, vamos a esperar. No, Moisés no sabe muchos de estos textos que ahora tú y yo conocemos, y cada texto debe ser encarnado en nuestro corazón. Conoce a Dios, experimenta su poder y verás que las cosas cambian. ¿Quieres que Dios cambie algo en tu vida? Reenfoca tu mirada en Dios. Confía en Dios plenamente. Para Dios no hay nada que sea difícil. Nada más que nosotros queremos arreglar nuestros problemas. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra sabiduría, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad. No, déjaselo en las manos de Dios. Rindámonos a Dios. Mira que la vida no depende de nosotros. El camino no depende de nosotros. El destino no depende de nosotros. Solamente depende en Dios. Confía en el Señor. Iglesia, confiemos en Dios. Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Israel todavía no sabe quién está con ellos. Siguen mirando hacia atrás, siguen mirando los obstáculos, siguen mirando su condición y no han levantado sus ojos al cielo, al Dios Todopoderoso, para quien nada, escucha esto, nada hay que le sea imposible. Sigue las instrucciones, sigue caminando, sigue adelante. Les dice Moisés, en confianza y en fe le dice: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esto se llama fe. Todavía no sucede, pero Moisés dice: Dios va a hacer algo.
No sabemos si Dios ya le había dicho a Moisés, mira, yo me voy a encargar de ellos. Y Moisés lo cree. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Tú no sabes las 1000 formas que Dios tiene de actuar, pero si Dios le dijo a Moisés, yo me voy a encargar de los egipcios. Moisés ahora les transmite este mensaje y les dice, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. No tienes que meter las manos, eso es lo que dice Dios. Dios dice, peleará por vosotros. Es maravillosa esta porción. Déjaselo a Dios. Tus problemas, tus situaciones, déjaselas a Dios, cualquiera que ésta sea. No mires ya más el problema, no mires más ya mira, déjaselo a Dios, abandonémonos en las manos de Dios. Él es poderoso, todopoderoso, y tiene misericordia de nosotros. Así que el Dios que nos rescató es el Dios que nos da instrucciones, es el Dios que nos acompaña, es el Dios que nos da fe, que nos da esperanza y que nos garantiza todas las cosas. Dice entonces Moisés, quédense quietos, Dios va a pelear por nosotros. Y ahora interviene Dios y le dice, versículo 15, le dice Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Te imaginas? Y dice, ¿y cómo marchamos? Si tú sigues viendo los obstáculos te van a neutralizar. El miedo, el mirar al enemigo te va a neutralizar, no te va a permitir avanzar. Ellos estaban clamando, Moisés mismo clama delante de Dios y como diciéndole Dios, Moisés, ¿por qué clamas? Yo ya escuché tu oración. Tú camina, dile al pueblo de Israel que avance. Cuando tu oración ya ha sido escuchada, ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Dile a Israel que marchen. No importa. Dios en este capítulo nos narra cómo el Señor abre un camino. Leímos en Isaías capítulo número 43. Te invito a que vayas nuevamente conmigo. Isaías capítulo 43, versículo 16. ¿Lo tienen? Isaías 43, 16. Escucha esto. Si no lo encontraste, no te preocupes. Así dice Jehová, el que da camino en la mar. Dios da camino en la mar. No hay camino. Tú dices, no hay respuesta, no hay solución, no hay remedio. Mira, Dios es especialista, Dios abre caminos donde no lo hay. Como un camino en la mar. Esto es imposible. No, para Dios no es imposible. Si tienes algún problema, alguna situación difícil, para Dios no es imposible. Pero sigue las instrucciones de Dios, haz lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y Él garantiza el resultado. Dice así, termino Isaías 43, 16. Así dice Jehová, el que da camino en la mar y senda en las aguas impetuosas. El relato de Éxodo 14 dice que Dios, a través de un viento, abre un camino en la mar. Dios es el que abre para que Israel pueda cruzar ese mar. Dios le dice a Moisés, tú camina. Ya no veas más los obstáculos, ya no veas más al enemigo, ya no vean más su debilidad, tú camina, sigue avanzando, ¿sí? Ya no hay lugar para quejas, sigue caminando. Y el pueblo de Israel, el relato dice que el Señor iba delante de ellos a través del ángel de Dios, versículo número 19, dice que iba delante de ellos. Y ese ángel ahora se pone a espaldas de Israel, porque dice el Salmo 121, que Dios es nuestro guardador, que Dios es nuestra sombra, nuestra mano derecha.
que Dios está con nosotros, ¿sí? Salmo 121, Él es tu guardador. Jehová es tu guardador. Dios sabe en qué momento, ¿sí?, tuvo que hacer esto para que el pueblo de Israel pudiera atravesar el mar, cruzar, y que los enemigos nunca, fíjate, nunca permitió Dios que el enemigo, los egipcios, se acercaran a Israel. El Salmo 91 también dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero dice, mas a ti no llegará. Dios impide que el enemigo, ¿sí?, llegue a nuestras vidas, porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué dudar de Dios? Yo sé, queridos hermanos, y también lo he dicho, yo sé que a decirlo ahorita en estas condiciones pues es fácil. Cuando uno está atravesando por una situación difícil, uno experimenta la desesperación de ellos, uno ve el problema, ¿sí?, pero precisamente está escrito para nuestra enseñanza. Mira, si alguien está pasando por alguna situación difícil, confía en Dios. Pero si alguno de nosotros, obedeciendo a Dios, llegamos a atravesar por alguna situación difícil, el Señor dice: no te preocupes, no te preocupes, de verdad. Vamos nuevamente al libro del profeta Isaías, por favor. Nuevamente vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 43, también allí. Es el mismo capítulo. Regresamos a Isaías 43 y escucha lo que dice Dios. Versículos 1 al 3. Y ahora así dice Jehová: criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice el Señor: no temas. Ya vimos por qué temió Israel, ¿no? Porque conocía la fuerza del enemigo y porque conocían su debilidad. Porque no habían puesto sus ojos en Dios. Porque cuando ponemos los ojos en Dios, el temor se va. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. ¿Esto no te da confianza? Claro que sí. Y dice el Señor: cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Soy tu Salvador. Hermanos, podemos confiar en Dios. Podemos seguir caminando como cristianos, como iglesia, rumbo al destino que Dios nos ha preparado, siguiendo las instrucciones, confiando en su poder y en su misericordia, porque Él está con nosotros. Dios nos va a mostrar su poder infinito. Todavía el poder de Dios no se ha cortado. Dice la palabra del Señor: el brazo de Jehová no se ha cortado para ayudarnos, no se ha cortado para bendecirnos. Esta expresión significa no está limitado, ¿sí? No está limitado el poder de Dios, no está limitada la ayuda de Dios. Dios nos va a proteger, Dios nos va a amparar, Dios nos llevará a un destino mejor. No tenemos otra opción más que seguir marchando y caminando tomados de la mano de nuestro Dios. No sabemos cuánto todavía nos falte de camino, pero Dios le dijo a aquel profeta: gran camino te resta. Levántate, fortalécete, come y sigue avanzando. Dios nunca nos va a decir que volteemos atrás. Dios nos va a decir: sigue caminando. El mar no será obstáculo. Yo abro caminos en la mar, dice el Señor. No te preocupes, las llamas no arderán sobre ti. Los enemigos no podrán llegar a tu vida, porque yo estoy contigo. Querida iglesia, tenemos razones de sobra para confiar en nuestro Dios, en su misericordia y en su grande amor para con nosotros. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie y oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra que infunde aliento a nuestros corazones.
Tú sabes las circunstancias de nuestras vidas. Tú sabes, Señor, si hay algún problema, alguna situación en los hogares, en las vidas de nuestros hermanos, y por eso has enviado esta palabra, porque esta viene de ti, Señor, para alentarnos, para llenarnos de fe, para inspirarnos y seguir adelante, caminando sabiendo que tú estás con nosotros. Oh Señor, el camino no ha sido fácil para ninguno de nosotros hasta ahora. No es fácil, Señor, el camino en la vida cristiana. No es fácil el camino en el matrimonio. No es fácil el camino en la carrera. No es fácil el camino en nuestra vida laboral. Pero, Señor, si tú estás con nosotros, podemos confiar. Podemos estar seguros, Señor, de que tú eres el que guía nuestras vidas, que tú tienes un propósito y un destino para cada uno de nosotros. Señor, no nos permitas mirar a las circunstancias, ni a los problemas, ni a la adversidad. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que tenga que pasar. Señor, tú has prometido estar con nosotros y lo creemos. Que el diablo, Señor, que el enemigo nunca siembre la duda en nuestros corazones de que tú lo que has prometido, Señor, que vas a hacer en nosotros, lo harás, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Por amor a tu nombre, solamente por esta razón, harás todas estas cosas en la vida de tu iglesia, en cada familia, en cada hermano y en cada hermana. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.